Hola, buen día, me presento, mi nombre es Chalia Valentín López Diego, estudiante de Relaciones Internacionales de quinto semestre y dentro de la materia de Economía Internacional voy a explicarles qué es el tipo de cambio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el valor del peso cambia frente al dólar todos los días? Ese número que vemos en las noticias, en los aeropuertos o en las casas de cambio refleja algo mucho más profundo, la fuerza de nuestra economía y su relación con el resto del mundo. Hoy conoceremos qué es el tipo de cambio, qué factores lo determinan, cuál ha sido el régimen cambiario que México ha adoptado y cómo se da la apreciación y depreciación del peso frente al dólar. Como primer punto, tendremos qué es el concepto o cuál es el concepto de cambio. El tipo de cambio es el precio al que una moneda puede intercambiarse por otra. En otras palabras, nos dice cuántos pesos necesitamos para comprar un dólar estadounidense. Por ejemplo, si el dólar cuesta 18 pesos con 50 centavos, ese es el tipo de cambio. El economista Michael Musa definió el tipo de cambio como el precio relativo entre diferentes monedas nacionales, determinado por la oferta y la demanda en activos monetarios. En pocas palabras, su valor depende de cómo los mercados y las inversionistas perciben la economía de cada país. El segundo punto que vamos a tocar es qué factores pueden determinar el tipo de cambio. Y el tipo de cambio no cambia por casualidad. Existen varios factores que lo determinan. Primero, la inflación. Si los precios en México crecen más rápido que en Estados Unidos, el peso tiende a perder valor porque nuestros productos se vuelven más caros frente a los extranjeros. Segundo, las tasas de interés. Cuando el Banco de México aumenta las tasas, los inversionistas extranjeros traen su dinero al país buscando mayores rendimientos y esto genera demandas de pesos y puede fortalecer nuestra moneda nacional. Y como tercer punto, la balanza comercial. Si ponemos más de lo que exportamos, necesitamos más dólares y el peso puede depreciarse. Y cuarto, las expectativas y la confianza. ¿Por qué? Porque factores como la estabilidad política, las decisiones del Banco Central o las noticias económicas influyen directamente en el valor de nuestra moneda. Tenemos como una cita de Robert Mundell, que es un economista canadiense y que ganó el premio Nobel, y pues nos llegó a mencionar que explicar que el comportamiento del tipo de cambio también depende del flujo de capitales y del régimen cambiario de cada país. Su modelo, conocido como Mundell-Fleming, sigue siendo una base teórica clave para que podamos entender estos movimientos. Como tercer punto, tocaremos el régimen cambiario de México. México ha cambiado varias veces su forma de manejar el tipo de cambio. Durante décadas, el gobierno mantuvo un sistema fijo o controlado, pero en 1994, tras la llamada crisis del peso, el país adoptó un régimen de flotación libre. Desde entonces, el valor del peso frente al dólar se determina por la oferta y la demanda del mercado. El Banco de México puede interferir de forma temporal, pero no impone un valor fijo. Este sistema le da al país mayor flexibilidad para que podamos enfrentar estos choques externos y así mantener la estabilidad de los precios. Como cuarto punto, tenemos la depreciación y apreciación del peso. Cuando el peso pierde valor frente al dólar, hablamos de una depreciación, es decir, necesitamos más pesos para comprar un dólar. Por ejemplo, si antes el dólar costaba 18 pesos y ahora cuesta 20, el peso pues se ha depreciado. Por el contrario, si el tipo de cambio baja de 20 a 18 pesos, el peso se ha apreciado. En los últimos años, el peso ha mostrado una sorprendente apreciación. Según la Reserva Federal de Dallas, entre 2022 y 2023, el peso se fortaleció alrededor de un 20% frente al dólar, ubicándose entre las monedas más sólidas de América Latina.
La apreciación beneficia a los consumidores porque abarata las importaciones, pero puede afectar a los exportadores, que reciben menos pesos por cada dólar. En cambio, la depreciación encarece los productos extranjeros, pero vuelve más competitivas nuestras exportaciones. ¿Qué podemos entender de esto o qué podemos como concluir esta explicación? Es que el tipo de cambio es mucho más que una cifra en el noticiero. Es una señal de la fortaleza de nuestra economía, de la confianza de los inversionistas y del lugar que México ocupa en el mundo. Y como dijo Michael Moose, el tipo de cambio no solo es un precio, sino una expresión del equilibrio entre economías nacionales. Comprenderlo nos ayuda a entender las decisiones económicas globales que pueden influir a nuestro día a día. Y desde el precio de los productos hasta el valor de nuestros ahorros es como lo podemos notar. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.